La sábana santa es un objeto que ha sido estudiado por científicos de muchas disciplinas distintas, desde muchos puntos de vista, y ha sido sometido a muchas investigaciones. Hay muchísima publicación científica muy impresionante al respecto. No sé si algunos de vosotros sois de Oviedo. ¿Hay alguno de Oviedo aquí? ¿No hay nadie de Oviedo? En Oviedo hay un objeto muy valioso que se conserva en la catedral y que tiene que ver con la sábana santa de Turín, aunque no vamos a hablar de él, es el Santo Sudario, y los estudios científicos, los últimos estudios científicos, revelan que los datos anatómicos de las analíticas de la sangre, los restos de sangre que se depositaron en ese lienzo, son exactamente los mismos que los de este objeto de estudio que vamos a conocer. Bueno, yo no voy a decir nada sobre el tema de la conferencia porque Ana es una experta. Ella ha tratado con grandes científicos de renombre mundial como el doctor Jackson, a quien ella conoció personalmente, uno de los mayores estudiosos de la sábana santa a nivel internacional, y que ella, para cuya ocasión ella organizó unas conferencias en América. El título de la conferencia de hoy es La sábana santa de Turín, o El hombre de la sábana santa, también se habla. Me gustaría mucho pediros que prestéis atención a los datos que ella va a transmitirnos esta tarde y que aprovechéis la ocasión también, si conocéis el tema, un poquito del tema, para resolver posibles dudas que tengáis, porque es un tema muy controvertido, sobre el que se ha hablado mucho y que nos gustaría que lo que hoy hagamos esta tarde también sea conocerlo más en profundidad a partir de la ciencia. Pues sin más, Ana, muchas gracias por aceptar la invitación, preparar esta intervención, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Sara, por esta amable presentación. Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros estos básicos conocimientos sobre la sábana santa de Turín, y también, con vuestro permiso, voy a iniciarlo de una forma diferente. Voy a bajar y a preguntaros qué sabéis sobre la sábana santa y si alguna vez habéis oído hablar algo de ella. ¿Alguno de vosotros ha escuchado algún comentario o habéis escuchado algún programa, documental? ¿Habéis visto alguna vez algún vídeo sobre este tema de la sábana santa de Turín? Al entrar he hecho así algunas preguntas y me decían, ¿se refiere a ese como pañuelo que secó el rostro de Jesús y tal? No, no va por ahí la cosa. No sé si alguno de vosotros, sé que muchos tenéis esa curiosidad y os gusta leer artículos, ver vídeos. Actualmente en YouTube hay bastante hecho y de muy buena calidad sobre este tema. Lo único que está en inglés. Así que un reto para practicar vuestro inglés. Yo sé que a algunos os apasiona el inglés y es una forma, es verdad, de ir a las fuentes originales, más que dejarnos llevar por comentarios que se hayan hecho con anterioridad, ir a las fuentes originales. ¿Qué dicen los expertos que han estudiado directamente la sábana santa? ¿Alguien ha escuchado alguna vez algo de esto? ¿Sobre la sábana santa? Venga, sin miedo. Ya que tenemos la oportunidad, quisiera empezar preguntándoos yo a vosotros un poco si sabéis algo del tema, qué habéis escuchado sobre él. ¿Nadie ha escuchado nunca nada sobre la sábana santa de Turín? ¿De verdad? Bueno, pues nada, entonces vamos a hablar de qué se trata. Mirad, no soy, como ha dicho la profesora, uno de las que ha estudiado directamente. Eso, muy pocos han tenido acceso. Se trata de una reliquia, de bastante antigüedad. Se supone que data de
la fecha de enterramiento en el sepulcro de Cristo, cuando le bajaron de la cruz. Entonces, fijaros, ha habido muchos estudios sobre ella para ver si es auténtica, si no, ver qué rasgos hay y qué tiene de especial esta reliquia, porque en principio, bueno, pues ¿qué tiene de especial? Mirad, es todo un misterio y es impresionante cómo con los modernos avances de la tecnología se ha podido analizar con más detalle, microscópicamente, cada uno de los rasgos que hay reflejados e impresos en estas síndones, se llama así el nombre científico, es la sábana santa o síndone, en inglés de shroud, shroud. Bueno, pues esta sábana o síndone, hay tanta misterio en torno a ella que ni siquiera con los avances actualmente pues tan avanzados tecnológicos se ha podido descifrar y explicar cómo se ha formado la imagen sobre ella. Fijaros qué curioso. Entonces, actualmente las conclusiones siguen ahí en el misterio. Nadie ha podido explicar jamás cómo se ha podido quedar esa impronta en una tela tan antigua y cómo ha podido llegar a nuestros días. Otro también misterio. Vamos a explicar un poquito el recorrido de esta tela, cómo ha llegado a Turín, porque claro, supuestamente, si procede efectivamente de esa tela que envolvió el cuerpo de Cristo, pues diréis, anda, ¿y cómo ha llegado a Europa? Vamos a ver un poquito históricamente y los rasgos arqueológicos que nos han llegado y documentos por los que llegó a Turín, donde actualmente está custodiada y, como os digo, no se puede visitar o ver cuando uno quiera. Tiene que haber, con permiso de la Santa Sede, un año especial de ostensión, es decir, que haya una apertura al público para que los fieles la puedan ver y hacer oración en una capilla especial que hay en Turín. Por eso, pues actualmente se conserva muy bien en condiciones que eviten pues un deterioro posterior. Vamos a ver ese recorrido. Para ello he preparado pues algunas fotos y que vosotros también podréis comprobar en documentales muy buenos que hay hechos actualmente. Primero, ¿qué es? Os he adelantado, es una sábana o es un lienzo, fijaros, de 4,37 por 1,10 metros de ancho. Se conserva en una capilla de la Catedral de Turín, en Italia. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Hay documentos que atestiguan pues, que de Palestina pasó a Edesa, actual Turquía. Allí parece ser que un rey, el rey Afgan, está documentado, hizo traer ese lienzo porque había ya en el primer siglo del cristianismo pues mucha veneración hacia él, y entonces a este rey le llamó la atención y estaba enfermo y pidió pues que le trajeran esa reliquia, y efectivamente este rey musulmán curó de la lepra, y entonces pues él se convirtió, ¿no? Y todos los ciudadanos de ese reino permaneció en Edesa entonces varios siglos, y ya en el 944 pasó a Constantinopla, donde también estuvo bastante tiempo. Este sería el itinerario que recorrería desde Jerusalén, primero Edesa, luego Constantinopla, y después ya sabéis, ¿no? Pues todas estas guerras de religión, este avance del Islam que puso en peligro pues muchas reliquias y monumentos de la cristiandad. Entonces los cruzados trajeron hacia Francia primero esa tela. Primero estuvo en Lirey, hay documentación sobre ella. Luego ya pasó a Chambéry, la capital de Saboya, porque pasó a pertenecer pues a una familia noble, los duques de Saboya. Y ellos, como propietarios, pues quisieron tener... Solamente en acontecimientos muy importantes la daban a visitar al resto de la gente. Entonces, fijaros, hasta 1898 no se pudo ver y tomar las primeras fotografías de la sábana, puesto que no existía, como sabéis, hasta finales del siglo XIX
la técnica fotográfica. La sábana ha pasado pues, por muchísimas peripecias y avatares, entre ellos ha sufrido varios incendios, o sea que el hecho de que haya llegado hasta nuestros días o los restos de ella es todo un milagro y que no se haya deteriorado básicamente en lo fundamental. El último incendio fue en el siglo XX. Entonces, claro, como consecuencia de estos incendios, aunque sí que se ha salvado, hubo que hacer ciertos arreglos, pero que, como digo, no afectan a lo que es la imagen que se puede ver en la parte central. Todo el arte, la iconografía y la arqueología nos muestran precisamente obras de arte, pinturas, iconos que atestiguan pues, que fue importante en todo el medievo. De hecho, el lienzo sirvió de modelo para muchas imágenes de Cristo. Fijaros pues, la semejanza entre esta imagen que se ve en la sábana santa y ese rostro de Cristo, Pantocrátor, o pues, el Cristo que aparece en muchos mosaicos, tanto de Europa del Este como Europa Central. Todos tienen, como veis, unos rasgos muy semejantes, ¿no? Ojos grandes, barba poblada, también incluso la forma de la nariz, o sea que debió de ser venerado en todas estas zonas y fue pues muy, bueno, pues tomado como algo santo. De hecho, pues los fieles acudían y se cree, por las investigaciones que se han hecho ahora en el siglo XX, que no se mostraba totalmente, tal como ahora se puede en los años en que se da permiso para hacer estas ostensiones, sino solamente lo que era la parte de la cabeza. Así sería como supuestamente se envolvió el cuerpo de Cristo, este lienzo cubriendo por la parte de detrás y delante. Como sabéis, pues en ese Viernes Santo los judíos estaban dándose mucha prisa y pues querían acelerar lo más posible la muerte de aquellos que habían sido crucificados. ¿Acordáis? Uno a cada lado de Cristo. A los dos que estaban a ambos lados les quebraron las piernas para acelerar la muerte, por lo que ahora veremos, ¿no?, de cómo era de horrible la muerte en cruz. Nosotros ahora pues ya lo vemos como una cosa, pues no nos llama ni la atención, pero pensar lo que era esa tortura era impresionante. O sea, era pues prolongar la agonía de los condenados y además pues de una forma muy, muy violenta, ¿no? A él pues, como ya lo encontraron muerto, no le quebraron las piernas, nos dice la Escritura, sino que un soldado con la lanza le atravesó el costado. Vamos a ver que incluso hay rasgos de esto. Al desplegar esta síndone, pues se ven estos rasgos, lo que es la figura central. Lo que veis en negro son esos añadidos que, al estar doblada la sábana en varios pliegues, pues se perforó con la plata de la urna donde estaba metida en este incendio, y luego al desdoblar toda la tela salió pues en múltiples orificios, como se puede ver, pero no afectó milagrosamente a lo que es la imagen del centro. Veis esta parte que es la parte frontal y esta parte dorsal. Así más de cerca se ve, claro, apenas se distingue. Veis aquí, sería la cabeza, los brazos están uno sobre otro, con una huella de sangre en la muñeca, luego estas serían las piernas, y por la parte de atrás, esta sería la cabeza, luego el dorso, los pies, uno está más encogido porque parece ser que uno fue sujeto a la cruz sobre el otro. Y en todo esto, fijaros que se ven así como unos trazos. Esos rasgos o trazos son muestras de una flagelación, que si veis, pues es toda la parte frontal, menos los antebrazos, desde donde estaría sujeto, y toda la parte de atrás. En la nuca también se ven muchos regueros de sangre. Vamos a ver que efectivamente no debió de ser la coronación de esta persona,
como nos lo pintan en el arte, sino que debió de ser un auténtico casquete, como un casco de espinas, ¿no?, que le hizo pues derramar abundante sangre. Y todos estos rasgos que se ven en la sábana santa, pues resulta que al estudiarlos no son pues gotas de sangre, son como unas chamuscaduras en la tela. Claro, todo esto pues ha vuelto locos a los científicos, ¿no?, tratando de descubrir esto qué es una pintura, esto qué es sangre. Bueno, pues como digo, la primera vez que se pudo fotografiar, recién descubierta la técnica fotográfica, fue en este año 1898. Hubo una boda en esta familia real de Saboya y entonces se pudo exponer y un italiano, Secundo Pia, tomó la foto. Claro, él, pues cuando sacó la foto no podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué? Pues porque resultó que el negativo de la foto, el negativo fotográfico, resultaba ser el positivo, era la foto de verdad. Y la imagen que aparecía en esta tela parecía ser como el negativo auténtico. Fijaros, ¿no? Esto muestra cómo sería, pues esto positivo al revelarlo y esto sería el negativo, lo que aparece en la tela. Secundo Pia no podía creer lo que veía, la gente tampoco, algunos empezaron a criticarle, bueno, que había hecho fraude. Él había sido completamente honesto y decía, pues no puedo comprenderlo yo mismo, pero esto es lo que hay. Es impresionante cómo esta imagen aparecía y se ve mucho más claramente en el negativo fotográfico que en la propia tela. Veis un poco la comparación de lo que serían los rasgos que aparecen en la tela y el negativo fotográfico que resultó ser el positivo, donde se ve exactamente la figura de un hombre, pues una mano sobre la otra, tal como sería recién pues, al morir, ¿no?, en la cruz. Como os he explicado, pues sucesivos estudios han detectado que la tela resulta que no tiene ningún pigmento, o sea que esto no pudo haberlo pintado nadie en el medievo y tampoco en la Edad Media nadie conocía la fotografía ni a nadie se le habría ocurrido pintar al revés, es decir, lo que es negro-blanco y al revés. Estas son unas chamuscaduras que aparecen en la tela y por eso esa impronta resulta que afecta solo a las fibrillas más superficiales porque si no, claro, se había perforado y todo esto es lo que fue un gran enigma para los científicos. En el siglo XX ya, con el avance de las técnicas, muchos quisieron aportar sus propios conocimientos de distintas ciencias. Esto también muestra que pues este estudio ha sido honesto y auténtico. Desde los distintos campos de la ciencia, muchos expertos han querido de verdad buscar la verdad, ¿no?, y desvelar este misterio. Por ejemplo, el profesor Max Frey, suizo, de la policía suiza, experto en palinología, es decir, que estudia los pólenes, y así es posible detectar, por ejemplo, pues, casos de pues, asesinatos, ¿no?, y descubrir el culpable. Bueno, pues por el polen que está adherido a las prendas se puede saber por dónde ha estado, ¿no?, y detectar, pues un poco reconstruir los hechos. Bueno, pues él quiso analizar si había algún polen dentro adherido a la tela y efectivamente descubrió, fijaros, hasta pólenes de 49 especies diferentes y rastreando todas estas especies de plantas resultó que eran plantas que seguían el mismo itinerario que justo había seguido la sábana o la síndone. Por tanto, claro, esto ayudaba muy bien y encajaban las piezas, ¿no?, para reconstruir pues, ese itinerario y poder afirmar que esa síndone había estado en Jerusalén, procedía de Tierra Santa y que había estado precisamente en esos lugares donde se creía que había estado y había sido venerada. Incluso algunas plantas ya están extinguidas y pertenecen solo a esa área de Oriente Medio, Oriente Próximo, perdón, con lo cual, pues también una prueba más de que esto no se lo pudo haber inventado cualquier persona en otros siglos posteriores. Esta es la imagen, de nuevo, y vamos a ver lo que nos cuenta la sábana santa y vamos a ver las coincidencias también, si las hay, entre lo que nos habla la sábana santa, vamos a dejar que ella nos lo cuente, y pues los relatos que nosotros encontramos en los evangelios.
Parece ser, como hemos visto, que efectivamente en la parte de la nuca y en toda la cabeza hay frecuentes señales de haber sufrido pues, incisiones y probablemente, pues, como he comentado anteriormente, esa coronación de espinas, y además se ha estudiado qué tipo de espinas podían ser tan profundas, son estas, ¿no?, que sí que se han encontrado en ciertos espinos en Tierra Santa. Habría sido todo un casquete, pues puesto a base de golpes, ¿no?, en la cabeza. Fijaros, pues qué dolor, ¿no?, y qué heridas tan profundas pues podrían haber producido a esta persona. No se sabe, no se conoce ningún caso de un condenado a la cruz que fuera antes coronado de espinas. No había razón para hacer eso. Ya sabéis que solamente en los evangelios, si se recurrió a esto, fue en plan de burla, porque decían, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, en plan de sorna y de burla, se le coronó de espinas, y los soldados pues hicieron ese casquete para burlarse de Cristo, ¿no? Con lo cual también un argumento más, no era costumbre y no se sabe de ningún crucificado que le hubieran coronado de espinas. También vemos sobre la frente, ¿no?, pues esos regueros de sangre de esa corona de espinas. También en el rostro, muy magullado, se ve pues que fue objeto de pues esos golpes, incluso con un palo que le rompió el tabique nasal. También pues muestras de haberle arrancado parte de la barba. O sea que se ensañaron, ¿no?, con esta persona. Como veis ahí, pues abultada la nariz y el rostro pues muy desfigurado por tantos golpes. Esta imagen luego lo explicaremos, este relieve que aparece también. Un detalle curioso, que también es un argumento a favor de pensar que la antigüedad de esta síndrome, y que no pudo haber sido falsificada en la Edad Media, con unas técnicas de precisión, se ha podido incluso detectar que en los ojos tenía colocadas unas monedas, que era una forma de cómo los judíos enterraban a los muertos, probablemente pues para evitar que se les abrieran los párpados. Y se ha estudiado y detectado de qué tipo de moneda se trataba. Vamos a ver, fijaros, se ha podido ver que se trataba de un leptón romano, e incluso con la moderna tecnología se ha podido calibrar todavía más. Se ha visto hasta la inscripción que había en ese leptón, y se ha podido ver entre los coleccionistas de monedas de todo el mundo. Empezó pues un coleccionista en Chicago, pidió si había alguno en todo el mundo que tuviera alguna moneda de estas características. Efectivamente se vio que era un leptón romano y que tenía como fechas de acuñación entre 26 y 36 después de Cristo, lo cual pues también quiere decir que pues tiene que ser de esa fecha, ¿no?, del siglo I. Tenía la inscripción Tibero y Caicapos, porque era el emperador Tiberio el que estaba en aquella época. Y se ha visto que efectivamente después del 36 ya se destruyeron todas esas monedas al ser depuesto Poncio Pilato. Este es otro argumento más. Lo que más llama la atención desde el principio, como habéis podido ver, son esos efectos de la flagelación tan brutal. Por lo visto no se le flageló según el rito judío, que limitaba pues a 40 golpes, sino que fue según la costumbre romana, que no ponía límites. Se han contado hasta 150 distintas golpes, heridas, y como veis, a lo largo de todo el cuerpo. Debía de estar desnudo incluso, porque pues hasta el abdomen, la parte de glúteos, todo está, parece que no le quedó nada sano, ¿no? Fijaros que esta flagelación no era una caricia. La forma en que se solía hacer era atando a la persona que estaban flagelando en una columna baja, y se solía hacer por 2 soldados, uno a cada lado, usando este tipo de flagrum romano o látigo, que acababan o bien en unos dientecillos o huesecillos o bolitas de plomo que desgarraban la piel. Entonces muchos de los propios condenados ya
de hecho, morían en la flagelación. Ya no hacía falta hacerles más, porque la flagelación, de hecho, era tan brutal y perdían tanta sangre que ya morían en esa tortura, ¿no? Este es el flagrum romano y visto así al microscopio, pues vemos que sí que coinciden muchos de estos golpes con esa terminación supuesta de esas bolitas en que acababan los flagelos romanos y que se conservan todavía en muchos museos, ¿no? También se observa que el hombro derecho está bastante magullado. Se ve que por el efecto de un peso grande, de haber soportado un peso grande, los que iban a ser crucificados pues tenían en muchos casos que llevar a cuestas ese travesaño horizontal del crucifijo, con lo cual pues eso habría sido un peso añadido. Y fijaros, pues una persona que ha sufrido esa violenta flagelación pues ya habría estado en una posición pues muy débil, ¿no? Y de frecuentes caídas, de no poder ni siquiera con él. Y cada vez que cayese, pues fijaros, sin poder poner las manos, pues todo el golpe iba a la cara, a las piernas. O sea, era ya de por sí pues bastante penoso, ¿no? el avance hacia el lugar del suplicio. Y luego, pues una vez allí, se le subiría y se le clavaría, parece ser que con 3 clavos, uno en cada muñeca y uno que atravesaba los 2 pies. Estas serían las posiciones que cualquier crucificado adoptaba en la cruz. Ha habido médicos actuales, ¿no?, de medicina forense que en Estados Unidos han hecho comprobaciones y parece ser que la causa de la muerte eran de asfixia o incluso de shock, porque ya era tanto pues, la falta de oxígeno, el trauma, ¿no?, y la pérdida de sangre que pues morían así. Al querer respirar se apoyarían sobre esa herida. Imaginaos lo que es cuando te pinchas con un alfiler, pues imagínate que te atraviesa los pies o las muñecas, pues sería pues un dolor horroroso, ¿no? Y todo pues para volver otra vez a caer sobre el peso del cuerpo y ver que se ahogaban, ¿no? Eso pues de verdad era una tortura que prolongaba la vida de los condenados. De hecho, como sabéis, los romanos no la daban a ningún ciudadano romano, solamente a los peores criminales y los que eran de otros pueblos que no eran del pueblo romano. Estas serían pues, las distintas posiciones en la cruz. El clavo parece ser, y todo apunta, y también los rasgos de la sábana lo atestiguan, que no fue atravesada, como vemos también en el arte a veces, no fue atravesada la palma con el clavo porque se habría desgarrado del peso del cuerpo, sino en la muñeca, en ese orificio, el orificio de Destot, ¿no?, por donde pasa el nervio mediano. Esto también explica por qué el pulgar aparece contraído, incluso también en la sábana santa. Aquí se ve el detalle de ese orificio por donde sí que sangró en la muñeca, en el espacio de la muñeca, y el pulgar pues no se ve. Así es el esquema de cómo sería atravesado la muñeca por los clavos. Por eso los romanos eran muy expertos en esto. Ahora vamos a ver que incluso la lanzada, que resulta también enigmática, cómo pudo ser por el lado derecho. Dices, bueno, pues una persona diestra habría dado la lanzada por el lado izquierdo del condenado. Vamos a ver, esto tiene también su explicación, ¿no?, en la historia. En los pies la hemorragia debió de ser también muy importante. Así sería el esquema, el pie izquierdo sobre el derecho. Por eso también luego, pues al estar con la rigidez cadavérica, el pie izquierdo quedó contraído. Y la lanzada debió de producirse entre la quinta y sexta costilla y penetraría en la parte baja del corazón. Por eso nos dicen también, ¿no?, en los evangelios que salió sangre y agua. Debió de ser sangre y luego pues ese pues líquido pericárdico que ya pues de esa agonía, de esa trauma era bastante abundante. Nos preguntamos, ¿no?, por qué sería precisamente por la parte
así como si fuera una persona zurda, es que el romano era zurdo. Bueno, parece ser, esto también lo atestiguan la historia, que los romanos estaban muy entrenados a llevar la espada, el arma en la mano izquierda, porque así a los enemigos les podían combatir más fácilmente en la parte más desprotegida para ellos. Esto también aparece una mancha en el costado. Se ha analizado, efectivamente, hay algunos regueros de sangre y también de albúmina, con lo cual atestigua pues, ese trauma que debió de tener esta persona, ¿no? Un profundo sufrimiento. Se han visto también por rasgos y pues, modelos que se han encontrado de lanzas de esa época, y sí que coinciden las medidas de las heridas encontradas en esa figura que aparece en la Sábana Santa con las lanzas romanas que por arqueología hemos podido conocer. De nuevo vemos este gráfico, así debió de ser, lo envolvieron rápidamente, iba a ser la Pascua, no había tiempo de embalsamar el cuerpo, con lo cual nos dicen los evangelios que lo envolvieron rápidamente en una sábana, lo pusieron en un sepulcro nuevo y que esperaron a que pasara el sábado, el día sagrado, donde sabéis que los judíos no pueden absolutamente hacer ningún esfuerzo ni trabajo, y más tratándose de ser la gran fiesta de los judíos, que era la Pascua. Ya sabemos que al tercer día, cuando las mujeres intentaban pues, hacer este oficio, resultó que el sepulcro estaba vacío. Sepulcros de la época serían así, excavados muchos de ellos en la roca. Y nos preguntamos, bueno, a todo esto, ¿y qué pasa? ¿Por qué se formó esa imagen? Si resulta que parece ser que no fue pintura, parece ser que no hay ningún tipo de óleo, pigmento, ¿de dónde procede? Bueno, pues un equipo de científicos americanos, pues con sus más avanzadas tecnologías, ya en el año 1978 se plantearon esta pregunta y quisieron descubrir, ¿no?, este misterio. Lógicamente, uno no puede así efectuar estudios por las buenas en esta reliquia. Está súper bien guardada, como podéis imaginar. Y, claro, pues lograron con muchos esfuerzos que la Santa Sede les concediera a un equipo muy profesional, algunos científicos que trabajaban en la NASA, que les dieron un número de horas, 5 días, ni más ni menos, y en 5 días tenían que pues, hacer fotografías, mediciones, análisis, todo lo que quisieran, eso sí, por favor, sin deteriorar la sábana. Y ellos hicieron turnos, estuvieron día y noche, fotógrafos, químicos, de todo tipo de expertos. He tenido la suerte de poder hablar con uno de ellos, de hecho el líder del grupo, el grupo se llamaba el grupo STURP, The Shroud of Turin Research Project, así se llamaba, esas son las siglas, John Jackson. Entonces era pues un joven científico. Pudimos escuchar una conferencia que dio en Ávila hace unos años y luego nuevamente en México pues pude escucharle y poder hablar con él de lo que había representado pues estas investigaciones, ¿no? Dice que de esos 5 días sacaron tal cantidad de material y de información que ha dado para toda una vida poder estar pues analizando, extrayendo conclusiones. O sea, es impresionante. Dices, bueno, o sea, la profesionalidad y el rigor con que hicieron todo aquello que les ha dado pues para el resto de su vida seguir ahí estudiando, profundizando. Pero a fecha de hoy nadie puede explicar cómo se ha formado esa imagen. Hay alguna hipótesis, el propio doctor Jackson formuló una. Él hablaba de que esa imagen solamente había podido producirse pues, por una radiación, así como un fogonazo momentáneo de energía, que habría sido como una especie de fogonazo de luz que dejó impresa en ambos lados esa imagen, y que pues, había una relación entre la distancia de la síndone al cuerpo y la impronta de la imagen. El doctor Jackson pues, vio que efectivamente eso explicaba por qué al aplicar un aparato que se llama VP8, que un científico llamado Schumacher
diseñó para estudiar la orografía de la Luna y otros planetas. Entonces mandaba como tres dimensiones, ¿no? Entonces esas fotografías que tomaban en la superficie de Marte, de la Luna y otros planetas llegaban a la Tierra como una imagen tridimensional. Al aplicar este aparato, todos se quedaron también impresionados, porque en ninguna foto y en ningún objeto, si le aplican este analizador de imagen VP8, había salido jamás una imagen tridimensional. Entonces quedaron espantados al ver que efectivamente ahí aparecía una imagen tridimensional de un cuerpo, solo atribuible a que había habido algún tipo de radiación. Esta imagen, como veis, pues hay hipótesis, parece ser que se formó como os he explicado. Esta tela, al parecer, según John Jackson, pudo ser que en un momento determinado empezó a volverse el cuerpo como transparente, y entonces es como si la tela que lo cubría empezara como a desinflarse. Entonces quedó la tela justo, la parte de arriba junto a la de abajo, y el cuerpo se volatilizó. Nos dice en los evangelios, ¿no?, que cuando pues aquellas mujeres encontraron el sepulcro vacío, fueron a contárselo a los apóstoles. Los apóstoles pues fueron muy recalcitrantes, nadie se lo creía. Fueron muy duros de pelar. Nadie quiso creerlo. Incluso Pedro y Juan fueron corriendo. Y Juan, nos dice el Evangelio, que se quedó esperando a que llegara Pedro, que se asomó al sepulcro y cuando vio aquello, vio y creyó. Entonces, solamente de ver aquella tela, ¿no?, que había quedado en esa posición, ¿no?, como si hubiera como si hubiera quedado todo bien lisito, sin rastro de que alguien lo hubiera robado. Si alguien se hubiera llevado el cuerpo, por supuesto, quita la sábana, lo deja por ahí tirado, pero no, se lo encontró en ese estado y entonces dijo, aquí ha pasado algo sobrenatural, o sea, esto no se lo puede haber llevado nadie, ¿no? Por eso dice que vio y creyó. Se ha reconstruido esa fotorobot posible del rostro a partir de la sábana santa, y este sería muy probablemente, ¿no?, pues cómo sería el rostro de Cristo. Todo esto que os he explicado pues nos viene a ayudar a concluir, ¿no?, que efectivamente todo apunta, y todas las evidencias históricas y científicas, a que pudo ser esa reliquia, esa síndone que envolvió el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ya sabemos que nuestra fe no se apoya en la sábana santa. Si es una reliquia y todo parece que apunta a que lo fue, y es impactante y es impresionante, nos ayuda a reconstruir, a recordar pues cómo fue de cruel la pasión, pero que en ello no se basa nuestra fe se basa en pues el testimonio ocular de aquellos que lo vieron, ¿no?, resucitado. Pero no deja de ser pues un mensaje a los hombres y mujeres del siglo XXI que conforme pues van siendo capaces de tener más avances tecnológicos, pues se van viendo impresionados por esto que nadie ha podido jamás explicar. Así que la síndone o la sábana santa de Turín sigue siendo un enigma, pero incluso los papas han dicho pues que puede ser ese testimonio silencioso de la resurrección de Cristo. Ya sabemos que incluso los profetas, ¿no?, pues habían hablado de ese varón de dolores, pues que lo vimos sin vista atrayente, o sea, todo encaja, ¿no?, con ese estado en que quedó pues el cuerpo de Cristo. Ya había dicho pues siglos antes, ¿no?, que Él soportó nuestros sufrimientos, o sea, ya lo profetizó. O sea, Cristo afrontó la muerte voluntariamente, sabía lo que le esperaba, asumió sobre sí pues todo el peso del pecado, de nuestros pecados, y efectivamente fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado literalmente por nuestros delitos. Bueno, pues la conclusión es esta. Me amó, se entregó a la muerte por mí, y ojalá pues que esto nos sirva para ilustrar y acompañar en estos días que nos preparamos para la celebración de la Semana Santa, y cuando veamos o participemos en esas hermosas procesiones, tanto en Ávila como en otras ciudades de las que provenís, pues que nos lleve a pensar que eso, por encima del arte, de la iconografía, ahí se encierra una gran verdad, y la sábana santa pues es efectivamente ese testigo mudo de esos acontecimientos.
Hasta aquí mi presentación y no sé si vosotros de todo esto se os plantea algún comentario, duda. Me gustaría que, no sé, participaréis de alguna manera y que, de verdad, espontáneamente, pues digáis lo que os sugiere todo esto. Comentarios, preguntas. ¿Ningún comentario, ninguna pregunta? Sí, venga, Araceli. Perdón, si usas el micrófono podemos oír mejor, perdona. Que digo que se hicieron que sufriera tanto a la hora de su muerte y eso, porque luego, no sé, se encargaron de que fuera enterrado o no sé, en vez de dejarlo por ahí, ¿sabes? No, lo pusieron en un sepulcro, pero lo que no hicieron fue someter el cuerpo a, según la costumbre, pues darle todos esos aromas, óleos para que se conservara mejor. Entonces lo cubrieron con la sábana, apenas le echaron algunos aromas y ya, porque lo dejaron así provisionalmente, claro, el sepulcro cerrado, como sabes, hasta que pasara esa fiesta de la Pascua, o sea, a los 3 días. Y fue cuando pues leemos en el Evangelio que esas mujeres, esas santas mujeres, Magdalena y otras mujeres, quisieron realizar ese acto de caridad, ¿no? De lavar el cuerpo. Fijaros cómo se habría quedado, pues todo lleno de sangre, y quisieron envolver, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, pues darle un enterramiento digno. Pero al llegar pues se encontraron con que no estaba, ¿no? Sí, muy bien. ¿Más preguntas? Sí, venga. ¿Cómo se consiguió conservar la sábana tan bien? Sí, me ha faltado decir, esta síndone está tejida en lino, que es una fibra vegetal de la que incluso actualmente arqueológicamente se conservan otras telas. Tiene una gran resistencia al tiempo y no se deteriora tanto como si hubiera sido de algodón. También otra prueba de que no pudo haber sido tejida, como algunos dicen, bueno, eso lo habrán hecho en la Edad Media. No, en Europa, como sabéis, estas fibras se traían, eran de lejos, o sea, ni el algodón se cultivaba ni el lino aquí en Europa. Casi todos los tejidos durante la Edad Media eran de lana. Entonces, también otro argumento a favor. Y se tejió en unos telares lo que llaman el diseño en cola de pescado, que tampoco era habitual aquí. Entonces, esto también otro argumento que avala pues, que procede de esa zona. Y efectivamente es milagroso que se haya conservado, no solo por el hecho de ser tan antigua y de esta fibra vegetal, sino porque, como hemos visto, ha sufrido 3 incendios, ha estado viajando por muchos sitios, siendo venerada así al ambiente. Pues fijaros también, ¿no? Pues humo de velas, o sea, es de verdad un misterio que haya podido soportar todas estas cosas, ¿no? Y no se haya pues deteriorado en lo fundamental. Y sobre todo eso, que cuando se le hace la primera foto, pues descubren que eso en realidad es un negativo. Entonces, eso en la Edad Media ni se conocía ni nadie se le hubiera ocurrido hacer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta más? Bueno, pues nada, agradezco vuestra presencia y que hayáis compartido conmigo pues este rato tan agradable. Y os animo a que sigáis leyendo e investigando como yo en este tema.